el fútbol. Bueno, y hay una nueva polémica en torno al coronavirus y la llegada de la vacuna. ¿Debe la vacuna ser obligatoria o no? Ya hay algunos diputados que presentaron un proyecto de ley para que la vacuna definitivamente sea obligatoria para todos los chilenos. Veamos la siguiente nota donde intentamos conocer las opiniones al respecto. Chile se encuentra en pleno proceso de vacunación contra el COVID-19. Hasta hoy, aproximadamente 10.500 personas ya recibieron la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Aunque el titular de salud afirmó que para junio del 2021 el 80% de la población en Chile debería estar vacunada, un estudio de la Universidad San Sebastián arrojó que el 13% de los encuestados no se vacunaría contra el coronavirus. En medio de este escenario, el diputado Gabriel Silver presentó un proyecto que tiene por objetivo hacer la vacuna contra el COVID-19 obligatoria y universal. Si es que efectivamente no quiere ser una fuente de contagio, un vector de transmisión, es necesario que esta inmunidad alcance, ojalá, al mayor número de compatriotas posible. Y para eso creo que es pertinente estudiar la obligatoriedad. Si bien la evidencia científica ha demostrado que la vacunación es efectiva para disminuir el impacto o erradicar enfermedades, desde la medicina existen dudas respecto a la obligatoriedad de la inoculación en el caso del coronavirus. El sarampión, la rubiola, la poliomielitis. Así es que esos son buenos ejemplos donde la obligatoriedad ha ayudado a este proceso. Pero en el caso de vacunas que están en desarrollo y que todavía tienen aprobación de emergencia, me parece que las personas tienen derecho a tener algunas dudas. La principal labor, más que la obligatoriedad en este minuto, es educar a la población de que las vacunas son seguras, que las vacunas son efectivas, y este caso COVID-19 no es la excepción. Las vacunas para COVID-19, los estudios han mostrado que tienen buena efectividad. Pero, ¿qué requisitos debe cumplir una enfermedad para que en el Código Sanitario se estipule que su vacunación debe ser obligatoria? Para ser considerada en el grupo de enfermedades infecciosas de vacunación obligatoria, es que si nosotros logramos un gran porcentaje de la población que se vacune contra este tipo de agente, vamos a lograr una inmunidad de rebaño y por lo tanto vamos a lograr que se corte estas cadenas de transmisión y que pueda hacer daño en general a la población en que estamos enfocados a vacunar. El COVID, en este caso, sí cumpliría esas características. El debate sobre la inoculación contra el COVID-19 también está en el plano político. Y es que el proyecto del diputado Gabriel Silver encontró adeptos en su sector y en la oposición, aunque algunos parlamentarios ya dejaron claro que se oponen al designio. El coronavirus aparentemente llegó para quedarse y eso significa que nos vamos a tener que vacunar todos los años, al igual como ocurre con la influenza. Y por lo mismo, si nosotros queremos erradicar el virus y proteger muchas vías, esto va a tener que ser obligatorio. Algunos caen en una especie de populismo sanitario para ganar portada y eso la verdad es que nada ayuda al objetivo país de vacunar una gran cantidad de población y terminar en definitiva con esta horrible pandemia. Todo mi apoyo para que este proyecto avance, pero sobre todo para el Ejecutivo tome cartas en el asunto lo antes posible, si queremos que las vacunas realmente estén llegando a toda la población. ¿Y la gente qué piensa? ¿Están dispuestos a vacunarse? ¿Están de acuerdo con que sea obligatoria? No, no debería ser obligatoria, creo que eso debería ser libre albedrío, cada uno sabe si se va a vacunar o no. Pero voy a esperar que se vacune el 70% de la población y quizás ahí lo haga, voy a ver las reacciones que hay. Pero es lógico, para mí la vacuna es lo más esencial, si sin la vacuna nosotros lo vamos a morir todos. Aunque el presidente de la República tiene la facultad para establecer la obligatoriedad de la vacunación, desde el Ministerio de Salud mantienen y confían en el plan que se está efectuando. En tanto, la población debe seguir con el autocuidado. Estamos presentando Contigo en Directo.
Bueno, y para hablar de este tema estamos justamente con el creador de este proyecto de ley, con el diputado Gabriel Silver, también con el diputado Jorge Alessandri, y vamos a estar también con el doctor Sebastián Ugarte, director de la UCI de la Clínica Indice. Ya los tenemos ahí en pantalla. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde, y quería justamente partir preguntándole a Gabriel Silver, el creador de este proyecto de ley. Ya vamos a hablar de los detalles de este proyecto en sí, pero estaba leyendo acá que usted recibió amenazas de grupos antivacunas que tienen una ideología muy fuerte asociada al acto de vacunarse, dijo usted. ¿En qué consisten estas amenazas que ha recibido usted por plantear que la vacuna debe ser obligatoria? Bueno, antes de entrar en el proyecto, efectivamente recibió todo tipo de amenazas. Parece que se filtró mi número telefónico personal, ni siquiera con juicio de grueso calibre respecto a mi persona, sino que derechamente señalando que era mi PIN, que conocen mi dirección, que formo parte de una conspiración de naturaleza global. Incluso vinculan un viaje que hace varios años realicé a China a propósito de que participé de esta confabulación respecto del virus. Y como digo, me llamó mucho la sorpresa porque soy parlamentario varios años, he enfrentado la crítica pública. ¿Para qué estamos con cosas? No está acostumbrado a recibir algunos improperios a través de Twitter, redes sociales, pero esto por lejos explotaron obviamente todas mis vías de comunicación respecto a la cantidad de correo, WhatsApp, telefonazo a distintas horas de la noche, en este caso a mi casa, y muchas haciendo clara, en este caso, intención a agresiones respecto de mi persona. Y eso obviamente llama poderosamente la atención respecto a la organización de estos grupos antivacunas, que al parecer están articulados también fuera de Chile, porque he recibido llamados de España, de Francia, en este caso, o de otros países que conozco con estas amenazas. Claro, llama la atención que estos grupos antivacunas exceden lo que conocemos en redes sociales, en YouTube, por ejemplo, acerca de los videos conspirativos de todo lo que hay detrás de la pandemia. Llama la atención que lleguen a este tipo de amenazas. Para ir ordenándonos, diputado Silver, ¿por qué cree usted que la vacuna debe ser obligatoria? A ver, muy breve, y obviamente va a ser materia de debate en este programa. Todos hemos sabido lo que le ha costado el coronavirus a nuestro país, la pérdida de 18.000 vidas a causa de esta enfermedad, 600.000 chilenos y chilenas que la han padecido, conectados a respirador artificial. Desde el punto de vista económico, la crisis social más gravitante que hemos tenido desde la década del 80, y un horizonte que no se ve mejor. Seguramente el doctor Ugarte nos va a hablar de la cepa sudafricana o la cepa inglesa, donde el factor de la transmisibilidad pasa a ser un acelerante, parece que de esta nueva variable del COVID, y la vacunación masiva es nuestra principal ayuda. Esto, más que un acto individual respecto del autocuidado, y aquí estamos hablando de una enfermedad infecto-contagiosa donde cualquier persona pasa a ser un vector de transmisión, nos hace obviamente entender que estamos frente a una legítima tensión entre las libertades individuales que uno puede entender, en las cuales yo decido si salvo o no mi vida, que ya tiene un conflicto de naturaleza ética, pero al no vacunarme también de alguna manera pongo en riesgo la vida de los demás, que incluso aquellos que deciden vacunarse junto efectivamente a sus hijos, y además teniendo a la vista de que, como han señalado los expertos, para hablar de seguridad en términos de inmunidad país requerimos un umbral de vacunación por sobre el 80%, como han señalado los expertos. Ahora bien, durante los primeros meses obviamente habrá una asimetría evidente entre la oferta y la demanda, es decir, masivamente los chilenos van a querer adherir obviamente a esta política pública y voluntariamente van a querer vacunarse, pero a medida que avancen los meses podemos encontrarnos, y aquí tú leíste estudios de opinión pública de Chile que son bastante preocupantes. Obviamente la pedagogía, la educación es más importante a la hora de eliminar mitos, fake news respecto a la vacunación, pero yo quiero dar un criterio final para ir cerrando, de que la vacuna por sí sola produce una inmunidad de naturaleza temporal, vale decir, no es perpetua al momento que yo me inoculo, y puede generarse el efecto de que 6 meses en promedio dicha inmunidad, que al término del programa de vacunación pudimos haber vacunado, 17 millones de chilenos, de los 18 que somos, incluso más, pero con un grupo que se resiste a hacerlo puede generar el efecto contrario, que todo lo dado puede terminar causando... Diputado, lo interrumpo un segundo.
Sí, porque nos queda poco tiempo. Bueno, ahí arriba de la pantalla tenemos a Jorge Alessandri. Queremos saber, porque me da la impresión que ustedes se oponen a esta obligatoriedad de la vacuna. A la vuelta a comerciales le pregunto el por qué ustedes se oponen a que sea obligatorio. Apunta a que la vacuna sea obligatoria. Diputado Jorge Alessandri, quería preguntarle por qué ustedes se oponen a que esta vacuna sea obligatoria. Bueno, buenas tardes, gracias por el contacto. Yo creo que con el diputado Silver estamos de acuerdo en 2 de 3 cosas. Primero, la condena absoluta a las amenazas que ha recibido hoy día. Segundo, que queremos que todo Chile se vacune, que esto sea inmunidad de rebaño y que ojalá los 17 millones de chilenos nos vacunemos rápido. Solamente no estamos de acuerdo en cómo llegar a esa realidad. Él dice obligación por ley, nosotros decimos educación e incentivos. Primero, que la población entienda cuál es la importancia de vacunarse, para eso mucha información, y también vía decreto del Ministerio de Salud, de la Autoridad Sanitaria, incentivos. ¿Y a qué me refiero con incentivos? Que para subirte a un avión tengas que estar vacunado, que para subirte a un bus tengas que estar vacunado, que para sacar un permiso en la comisaría virtual tengas que estar vacunado, y así no solamente información sino que incentivo. En el caso mío, por ejemplo, tengo un problema con la vacuna Pfizer. Yo sufro de alergias alimentarias que me producen lo que se llama un shock anafiláctico, y es una de las razones por la que no me podría poner la vacuna Pfizer. Tendría que esperar AstraZeneca o la China, etcétera. Entonces hay diversas razones que tienen distintas personas, pero creo que si educamos bien e incentivamos bien, vamos a lograr la inmunidad de rebaño lo antes posible. Sí, se unió a la conversación el doctor Sebastián Ugarte. Doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Qué dice su instinto médico? ¿Hay que obligar a la gente a obligarse o esto hay que dejarlo a la libertad de las personas de poder elegir? Bueno, la verdad es que lo ideal es que logremos simplemente por la información científica, la educación, convencer a la población de la pertinencia y la oportunidad de vacunarse. En ese sentido, en un ambiente donde ha habido tanta desconfianza, el acentuar el esfuerzo educativo parece primordial. Hay otra razón también muy importante, que la vacunación en el caso de coronavirus va a ser una vacunación de adultos, a diferencia del Programa Nacional de Inmunizaciones, que en su mayoría está orientado a niños. En los niños, negarle una vacuna es complejo, sobre todo cuando todavía no está en posibilidad de ejercer plenamente sus derechos. Y en ese sentido el Estado salvaguarda el mejor bienestar del niño poniendo ciertas condiciones para que se asegure el cumplimiento de la vacunación. En el adulto en general se tiende éticamente a respetar la voluntad del adulto, pero convencerlo. La mayor parte de la sociedad científica es favorable a la vacunación voluntaria hoy en día. Claro. Bueno, doctor Ugarte, les quiero agradecer. Tenemos una noticia